Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos y todas al IETS. Estamos dando un par de minutos para que se unan algunos participantes interesados y ya damos inicio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio a esta masterclass. Muy buenas tardes para todas, para todos, bienvenidos, bienvenidas al IETS. Antes de iniciar, quisiera solicitar, por favor, que anclen el video que está en el cual yo estoy transmitiendo, digamos, mi icono, para que podamos ver la presentación que voy a hacer en un momento. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Hoy la idea es que nosotros podamos hablar un poco de la integración de métodos y sobre todo cómo esta integración de métodos robustece en la toma de decisiones informadas en la evidencia. La idea de esta masterclass es un poco contarles cómo este proceso de integración de métodos en el IETS nos ayuda mucho a robustecer un poco el proceso de toma de decisiones y de generación de recomendaciones para una toma de decisiones cada vez más informada en evidencia robusta, en evidencia que tiene en consideración diferentes dimensiones y diferentes elementos. El propósito entonces de la reunión no es otro que justamente aproximarnos a esos elementos relacionados pues con la integración de métodos. ¿Qué significa esto? Y sobre todo, ¿qué significa esto en el marco de procesos formales de investigación con lo que denominamos los diseños de método mixto? Bueno, en este momento voy a darle la palabra, antes de continuar, a mi compañera Adriana, no sin antes mencionarles que esta masterclass está en el marco de un desarrollo que viene haciendo el IETS denominado Saber Más Salud. En estos espacios buscan generar procesos de difusión y divulgación de lo que hacemos, de las inquietudes que nos acomete el día a día y cómo sobre todo nosotros a partir justamente de los métodos lo resolvemos. Entonces voy a darle la palabra a Adriana. Adelante, por favor. Lorena, muchas gracias. Muy buenas tardes para ustedes. Queremos invitarles a que nos cuenten sus percepciones sobre la integración de métodos respondiendo dos preguntas que están en el chat de esta reunión. Les invitamos a ir al chat. Van a ver dos preguntas. Tal vez necesiten deslizar con el mouse hacia arriba de la conversación. Las pusimos antes de que iniciara la reunión. Voy a esperar unos segundos por si alguien nos puede confirmar que ya ve el chat o si nos cuentan que no lo ven y tomamos medidas. Queremos conocer sus Adriana, qué pena opiniones, sus contigo, no percepciones. vemos las preguntas. En el chat de la reunión, en la conversación del chat, Sí, no las vemos. no se ven. Me gustaría saber si alguien las ve. No, Adriana, Listo, no se ve. Perfecto. Entonces, un segundo, por favor. Bueno, mientras estamos verificando la posibilidad de que en el chat se puedan poner unas preguntas de inicio de reflexión, le damos la bienvenida a las personas que se han sumado recientemente. Estamos dando inicio a nuestra masterclass en el marco de nuestro espacio Saber Más Salud del IETS. Muchas gracias por estar conectados.
Creo que ya están viendo una, ¿cierto? Entonces les invitamos a empezar a responder esta y ya van a ver la otra. Muchas gracias. Para quienes vamos respondiendo, podemos ir viendo el comportamiento de las respuestas de todos los miembros de la reunión en este momento. Va ganando la primera con un 88% de personas que consideran que esa es la respuesta más adecuada. Ya tenemos también la segunda pregunta. Bueno, les estábamos preguntando su percepción sobre, en la primera pregunta, 4 opciones. La primera es si la integración de métodos permite articular la evidencia científica obtenida a través de métodos cualitativos y cuantitativos según las necesidades de cada investigación, si esta les parecía la más adecuada, que es la que va con el puntaje más alto. Una segunda opción, la integración de métodos permite complementar la evidencia científica cuantitativa con información cualitativa subjetiva según las preferencias de cada investigador. Una tercera opción, la integración de métodos permite superar las debilidades de los métodos cualitativos por medio de las fortalezas de los métodos cuantitativos. Y finalmente, como otra opción, la integración de métodos permite generar informes más extensos que no llegan a ser leídos, facilitando la aprobación por parte de los financiadores de las investigaciones. Continúa en primer lugar con 88% la primera opción. Las otras igual tienen algunos votos y nos permitiremos conversar un poco sobre esto más adelante. En el segundo sondeo, el 94% de las percepciones es una pregunta similar sobre la investigación en salud, la opción que consideran más adecuada, la que tiene más respuestas, más selecciones, es la tercera. Es posible integrar todo tipo de métodos en forma rigurosa y creativa según las necesidades de cada investigación. Y tenemos un 5% que considera que solo es recomendable integrar métodos epidemiológicos y económicos, mientras que, agrego esas palabras, mientras que los métodos cualitativos solo se integran cuando el financiador lo exige. Y no tenemos selección de las otras alternativas que serían, es posible integrar todo tipo de métodos, pero siempre se pagará un costo porque se reduce la calidad de los resultados. Esta no ha sido seleccionada y tampoco ha sido seleccionada la opción que dice solo es posible integrar métodos en forma rigurosa y creativa después de finalizar la obtención de datos de cada método por separado. Digamos que estas son ideas que circulan con frecuencia cuando hablamos de integrar métodos, entonces quisimos traerlas, claro, circulan unas más que otras, pero quisimos traerlas como abrebocas para la masterclass y al final volveremos sobre estos resultados. Lorena. Adelante. Muchísimas gracias, Adriana, y muchísimas gracias de nuevo a todas y todos quienes han ingresado. Vamos a arrancar con la masterclass. Por favor, dejen sus preguntas o comentarios que vayan surgiendo en el chat y al final hacemos una ronda para recoger los elementos. No olviden, aquellas personas que no me están viendo en primer plano, fijar su pantalla en mi video para que puedan ver la presentación. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Esta será la ruta de formación que nosotros utilizaremos el día de hoy para poder hablar de estos elementos relacionados de la integración de métodos. Primero, pues contarles un poco esas generalidades, por qué es importante la integración de métodos, qué conlleva, cuál es su propósito, de dónde surge esta idea de la integración de métodos, para pasar un poco con más bases o con más claridades a el momento metodológico, si se quiere, de las estrategias de integración. Cómo metodológicamente se puede hacer la integración de datos en el contexto de procesos, digamos, formales de investigación. Y finalmente, algunas claves y retos que queremos dejarles para la discusión y también para la reflexión.
mucho de los elementos de la investigación de métodos mixto está por construirse, está por realizarse en la medida que podemos considerarla un paradigma o una apuesta metodológica reciente. Apenas hace unos 20 años más o menos empieza su formalización de la mano de los estudios en psicología y de los estudios en educación. ¿Por qué un poco traer el tema, digamos, en el marco de lo que hacemos como IETS? Como muchos saben, y para los que no saben queremos contarles, el IETS es la Agencia de Evaluación Tecnológica en Salud y lo que busca es generar evidencia para una toma de decisiones robusta, informada y sobre todo que contemple diferentes elementos del contexto social, político, económico, ético, etcétera, para que estas decisiones sean lo suficientemente informadas. Esto nos lleva, por supuesto, a que nuestro proceso metodológico, nuestro día a día, se fundamenta en métodos. El método es casi que nuestra clave y nuestra herramienta fundamental para poder desarrollar nuestros procesos de estudios y de investigaciones que hacemos en el IETS para los tomadores de decisiones en los diferentes niveles del sistema de salud. Esto implica que siempre nosotros tengamos que tener métodos explícitos y robustos. Digamos que parte de esos métodos explícitos es poder tener cada vez más procesos de integración de métodos más conscientes. ¿Y qué es esto de la integración de métodos? Digamos, de acuerdo un poco a la literatura sobre investigación con diseños de método mixto, la integración de métodos es justamente esa combinación de enfoques provenientes de la investigación cualitativa y de la investigación cuantitativa con un propósito que es ampliar y darle profundidad a las comprensiones y elaboraciones que nosotros estamos haciendo sobre un fenómeno en particular, sobre una problemática en particular. De alguna manera, la integración de métodos surge como una apuesta a favorecer la validez de los diferentes estudios que se desarrollan en el campo. Repito, empezó con educación, pero ya se ha expandido a diferentes disciplinas. Entonces, la apuesta con la integración de métodos es esa combinación consciente y detallada, como lo veremos a lo largo de la masterclass, de poner en conversación estos dos paradigmas. Algunos elementos que son claves en el marco de los diseños de método mixto o en el marco de la integración de métodos. En primer lugar, la integración de métodos se da solamente cuando en un solo estudio nosotros ponemos en conversación, ponemos a interactuar métodos cualitativos y cuantitativos, bajo una premisa fundamental que se comparte, digamos, por los diferentes expertos en el tema, y es que los enfoques cualitativos y cuantitativos son de naturaleza complementaria. Digamos, acá se supera un poco o busca superar un poco la idea de la continua tensión que se asume que existe, que hay entre paradigmas y dejarlos de ver en una perspectiva de exclusión, y lo que busca un poco es, a partir del concepto de complementariedad metodológica, que estos dos enfoques de una manera rigurosa y de una manera planificada y organizada puedan conversar adecuadamente. Básicamente, lo que busca la complementariedad metodológica es darle una mayor perspectiva a los fenómenos a los cuales nosotros nos aproximamos, a los problemas que nosotros queremos entender y resolver. Casi que es dos visiones que conjuntamente nos dan una mejor óptica, una mejor experiencia comprensiva frente a nuestro fenómeno. De allí viene este elemento de lo complementario y creemos que esta idea del puzzle, que al poner estas dos piezas en conjunto nos muestra mejor qué tipo de imagen tenemos frente a nosotros. Y es un poco la apuesta sobre la lectura de la realidad que hacen estas integraciones de método, ¿no? Buscan dar una mejor visión. Digamos que de alguna manera hay que reconocer que en los últimos años ha habido una formalización muy importante, es decir, unas estructuras cada vez más formales de los diseños de método mixto, y sobre todo se evidencia a partir del año 2006 una pendiente importante a través de publicaciones, de sociedades que surgen de diseños de método mixto, bueno, digamos que de diferentes mecanismos que muestran que este proceso de la investigación integrada cada vez es más, no solamente más común encontrándola, sino que sus formatos
están cada vez más establecidos y estandarizados. Y esto se posibilita a través de un elemento clave que queremos arrancar por ahí, no dejar de mencionarlo, y es esta idea de un acuerdo metaparadigmático que está mediado por el pragmatismo. Es decir, cuando nosotros hacemos una integración de métodos, cuando nos aproximamos a poner a conversar los elementos del paradigma cualitativo, del paradigma cuantitativo, no estamos desconociendo que hay tensiones o diferencias claras en cada uno de ellos, que hay unas visiones de mundo bastante definidas. Pero lo que sí se dice, o lo que sí propone la integración de métodos, los diseños de método mixto, es a partir de esta idea del paradigma pragmático, es que todos aquellos elementos que son útiles para poder profundizar y mejorar la comprensión de un fenómeno, digamos que se valen en la idea del lenguaje científico. Entonces es el pragmatismo el que nos posibilita decir, ok, hay tensiones entre los métodos, pero también los podemos poner a conversar. Claro, y es súper clave que esa conversación la hagamos de una manera muy pertinente, de una manera rigurosa y de una manera planificada. Porque, ¿qué vemos en estas imágenes? La integración de métodos no es una cosa deliberada, no es una cosa como que pongo un sticker sobre una foto y creo que de esta forma estoy integrando mis métodos. Digamos que eso, en efecto, lo que me lleva es a un proceso en el cual no estoy haciendo una integración, no solo propositiva, sino no estoy haciendo una integración adecuada con base en un rigor metodológico que ya se ha venido estableciendo. En esta lógica y desde esta propuesta, los diseños de método mixto, la integración de los métodos, esta conversación entre paradigmas, pues no es otra cosa que hacer explícito un elemento que nos lo posibilita, digamos, el pragmatismo, y es cómo poder integrar estos métodos en conversaciones organizadas. Creo que hay un micrófono abierto. La idea es que vamos a recoger las preguntas al final. Entonces, si tienen dudas, porfa, frente a lo que vamos comentando, les sugeriríamos que le pusiéramos en el chat y ya más adelante la retomamos para poder hacer como una sola ronda de presentación. En ese sentido, pues es muy importante, repito, considerar que en ese rigor y en esa garantía de la validez de los estudios, el proceso de integración de métodos se haga de una manera también rigurosa, planificada y sobre todo en el marco de procesos válidos y validados de la ciencia, ¿no? Y pues esto se logra a partir de diferentes diseños que han surgido, y aquí quiero dar una recomendación digamos, de un autor que ha sido o es muy mencionado en este marco de los diseños de método mixto, y es Creswell. Creswell es uno de los autores que más ha trabajado y que resuena mucho en este mundo de los diseños de método mixto. Y digamos que para reafirmar esta idea de por qué es importante seguir el rigor y por qué es importante que la integración de métodos mixtos no parezcan esas fotos así como photoshopeadas donde yo me pongo al lado de la Torre Eiffel como si nada, y se nota evidentemente que uno por allí tal vez nunca estuvo, sí es importante considerar que, uno, que los fenómenos de la realidad pueden ser vistos desde diferentes enfoques y que en principio, si yo garantizo que cada uno de mis momentos, de mis componentes o de mis enfoques están rigurosamente bien desarrollados, pues yo puedo garantizar que la integración va a tener esos elementos de rigor, que trae, digamos, esos elementos de rigor a un proceso técnico de integración metodológica. Entonces, eso nos lleva a que cuando tenemos, digamos, el fiel propósito o la necesidad de dar una respuesta a un proceso de investigación, tengamos que hacer una planificación metodológica de cómo, cuándo y bajo qué formas voy a poner a conversar a esos dos enfoques. Y por lo tanto, eso me lleva a decisiones que desde la pregunta deben estarse reflejando en la integración de mis métodos. Una pregunta o una problemática en la cual yo dé cuenta de que debo, digamos, abordar esas dos visiones.
adicionalmente unos objetivos que claramente me lleven o me impliquen esa conversación entre paradigmas. Una metodología en la cual yo diga, mi componente cuantitativo es este, mi componente cualitativo es este, y la integración entre ellos se da de estas y estas formas. Esos elementos de descripción y hacer explícito en un proceso formal de investigación, cómo puedo yo o cómo pongo yo a conversar mis métodos, es lo que garantiza que podamos creer en los resultados de investigaciones que combinan los métodos. Y básicamente la idea es que reflexionemos sobre cómo se da ese proceso de relacionamiento entre los métodos. Y nos lleva entonces a que hablemos un poco, ahora sí, de las estrategias de integración. Lo que veíamos anteriormente, entonces, es un marco introductorio que me permite entender casi que esta idea de los diseños de método mixto o estas propuestas de la integración de métodos como una tercera, digamos, alternativa, una tercera vía en los procesos de investigación formal. Básicamente, lo que vamos a contarles de las estrategias de integración es lo que se ha venido produciendo desde la línea de Creswell, que son los estudios en educación y en psicología, y que son ampliamente o están siendo ampliamente integrados y utilizados en el campo de la investigación en salud, específicamente y en especial, digamos, en toda la parte de prestación de servicios, sistemas de salud, etcétera. Entonces, básicamente, encontramos estos 4 tipos o 4 momentos, 4 formas de hacer integración de métodos, recordando que el proceso de integración hace referencia a cómo entrelazo yo esas aproximaciones, cómo entrelazo yo estos dos enfoques. Y acá básicamente encontramos uno que se denomina integración lado a lado, que comúnmente le llamamos triangulación, pero que hay que diferenciarla de ese proceso de triangulación que se hace también en el marco de la investigación cualitativa, ¿no? Bueno, esa es una de las formas, una de las estrategias en que podemos hacer integración de métodos. A través de la que se llama la integración lado a lado, ya vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. La segunda es la de matrices de convergencia o la fusión de datos. Una tercera, que es la construcción, y una cuarta, que es la incrustación. Cada una de estas formas o estrategias de integración están en estrecha relación con los tipos de diseño en la investigación mixta. Allí, pues digamos, los que alguna vez se han aproximado a esta tipología de investigación, encontramos diseños convergentes, diseños secuenciales y una cosa que Creswell llama diseños avanzados. Pero básicamente un poco lo que busca es un ordenamiento o una organización de los diferentes componentes, tanto cuantitativos como cualitativos, que mi investigación integra para poder darle, digamos, un poco sentido a estos elementos de la integración. Bueno, vamos a empezar con esta idea de la integración lado a lado o triangulación. Esta es de las que casi siempre encontramos y nosotros en el IETS la utilizamos mucho. Básicamente, en la integración lado a lado como estrategia de integración metodológica, lo que buscamos es, una vez yo analice mis datos y al interior de cada componente, mis datos cuantitativos y tenga mis resultados de mis datos cualitativos, yo puedo empezar a hacer una contrastación para ver qué converge, qué diverge y qué complementa. Estos 3 elementos me forman un triángulo que es el que me permite hacer mucho más robusta mis interpretaciones y comprensiones sobre los fenómenos. De alguna manera, este proceso de triangulación, digamos que se realiza apoyado en algunas estrategias o algunas técnicas analíticas como el contenido, la técnica de análisis de contenido, análisis temático, que de alguna manera me permite ordenar esos elementos que encontré que convergen o que divergen o que se complementan en una estructura narrativa que me va a posibilitar poder contar y, como su nombre me indica, narrar en mayor profundidad qué es lo que está pasando en estos datos. Acá quiero hacer como un recordatorio o informar que es súper importante cuando yo presento mis informes de investigación, cuando yo presento mis resultados de investigación, que yo dé cuenta de los resultados al interior de cada uno de los componentes, que detalle perfectamente qué resultados obtuve en mis resultados
resultados cuantitativos, que obtuve en mis resultados cualitativos, y por supuesto ese tercer elemento que es qué está pasando entonces en términos de integración. Repito, esta es una de las estrategias de integración que más se utiliza, que más se encuentra en la literatura y que nosotros mismos como IEX solemos utilizar mucho. Es sencilla, pero es muy provechosa para poder tejer, digamos, ese conjunto de datos y poder entonces robustecer mucho más nuestras conclusiones. La otra estrategia es una denominada fusión de datos o matrices de convergencia, la llama Creswell también. Acá, digamos que la definición es un poco más compleja de lo que puede ser realmente la fusión de datos. La fusión de datos ocurre cuando las dos bases de datos se analizan y comparan en función de temas, ítems o categorías predefinidas que me favorecen o facilitan poder tener un fenómeno la comprensión de un fenómeno de una manera muy complementaria. Entonces, por ejemplo, pasa cuando nosotros vamos a hacer un análisis o un estudio de calidad de vida y que por la razón particular del fenómeno nos interesa capturar tanto los elementos cuantitativos como los elementos cualitativos. En este caso, entonces, los instrumentos, sobre todo los guiones de la investigación cualitativa, tratan de recoger de manera complementaria, por ejemplo, dimensiones del instrumento que yo estoy utilizando en mi fase o en mi componente cuantitativo, de manera que yo pueda, cuando estoy haciendo este proceso de integración de métodos, de integración de datos, yo pueda hacer una comparación organizada. Sobre todo, esta fusión de datos permite una visualización, un joint display muy bonito en términos de cómo mostrar los resultados. Entonces, básicamente, cuando yo tengo una fusión de datos que casi siempre ocurre en estos famosos diseños paralelos o diseños convergentes, lo que pasa es que tengo entonces un set de datos, voy a decirlo así, cuantitativos con unos comportamientos, digamos, estadísticos en función de mis propósitos y en función de mi plan de análisis, y se pueden fusionar, entre comillas, o se pueden contrastar y complementar con aquellos elementos clave que yo obtuve de mi componente cualitativo. Entonces, en particular, esta estrategia de integración nos muestra o nos permite hacer unas visualizaciones de datos que, repito, quedan muy bonitas. Este es un ejemplo que tomamos de un artículo publicado por Creswell en el 19, no es nuestro, pero digamos sí permite observar esta idea de los joint display y cómo la fusión de datos puede hacerse en términos de difusión de los resultados de nuestras investigaciones de diseño mixto. La otra estrategia metodológica o la otra estrategia de integración es el de construcción. Esta idea de construcción proviene de aquellos diseños denominados secuenciales, donde un componente va después del otro. Básicamente acá los resultados de un componente son indispensables para la construcción en el segundo componente. Casi siempre se utiliza en aquellos diseños denominados exploratorios secuenciales, donde se arranca con un componente cualitativo, por ejemplo, en fenómenos muy poco estudiados, donde queremos, digamos que extraer aquellos elementos y categorías muy claves que luego me servirán para construir ítems en instrumentos de medición. Esto, por ejemplo, esta estrategia de datos, repito, se da mucho en el marco de construcción de instrumentos de nuevo y tiene como ese propósito. Y esta es una estrategia que se da en el marco de esos diseños. El ejemplo más común es el de la construcción de instrumentos. Es allí donde podemos verlo de manera más explícita. Otra estrategia también que tiene que ver con este proceso de integración es el de incrustación. Este proceso o esta estrategia de incrustación está muy ligada a los diseños de método denominados embebidos o diseños de intervención, que es en el marco de por ejemplo, comprobar la efectividad de alguna intervención en el marco de ensayos o de experimentos o cuasi experimentos, etcétera, se incorporan elementos de datos cualitativos con la finalidad de poder, digamos, orientar guiones que después nutran esa experiencia de participación. Básicamente, la incrustación se da porque hay una vinculación constante
en el momento en que yo recopilo mis datos cuantitativos, de ir incorporando exploraciones cualitativas para ir reconociendo la experiencia, por supuesto, de los sujetos que están participando. Esto también, digamos que tiene, es en especial este diseño y en especial esta estrategia de integración debe ser estricta, muy rigurosamente planeada para no interferir con elementos clave que induzcan a sesgo en el marco de la intervención, digamos porque el core, el grueso de este tipo de integración de métodos es, por supuesto, la medición de la intervención, pero lo cualitativo empieza, digamos, a incorporarse en diferentes momentos, antes del reclutamiento, después del reclutamiento de los pacientes para entender un poco cómo fue la experiencia, etcétera, que puede ser interesante. Alguna experiencia que tuvimos alrededor es comprobando el modelo, la efectividad del modelo de gestión de casos o de la enfermera gestora y, por ejemplo, fue muy clave la investigación cualitativa en el marco de ese diseño, entendiendo un poco cómo las enfermeras iban también creando sus propias estrategias, por decirlo así, para poder cumplir con los elementos de resultados en salud. Este es un estudio que está publicado y que podemos compartir. En ese marco y digamos, teniendo en cuenta estos elementos estratégicos y claves de la integración de métodos, pues, y recogiendo un poco esa introducción de, bueno, al final y al cabo, estas estrategias que posibilitan, de acuerdo no solamente con las experiencias de los publicadas o con las personas, digamos, que tienen Creswell y otros autores clave, sino nosotros como IEDS, a través de los procesos de generación de evidencia que desarrollamos, a través de las diferentes experiencias desarrollando estudios para el sistema de salud, pues nos hemos dado cuenta que en efecto integrar métodos, poner a conversar esos elementos de lo cuantitativo y de lo cualitativo, pues nos da mayor comprensión, nos da mayor solidez en las conclusiones, da una mejor contextualización a los elementos que nosotros estamos desarrollando y sobre todo que nos permite mejorar recomendaciones para la toma de decisiones. Digamos que el sistema de salud como sistema es complejo. De allí que integrar esas visiones, integrar esas percepciones, integrar esos elementos de implementación o de cómo es que viven los actores los procesos en el marco de los estudios, nos ha resultado unas experiencias bastante renovadoras y bastante provechosas, sobre todo para un equipo multidisciplinario como tenemos al interior de IEDS. Bien, pero definitivamente puede que no sea sencillo y esta integración de métodos sí demande o tenga algunos elementos de reto para nosotros como investigadores en nuestras instituciones y demás. Queremos compartir solamente un par de elementos y dejar algunos elementos para la discusión, también para entender un poco cuál es su percepción frente a esos posibles retos que implicaría la integración de métodos. En primer lugar, es súper clave que tengamos presente que la integración debe ser un propósito mismo del estudio. Si bien es cierto, se reconoce que la investigación con diseño de método mixto o esta idea de poner a conversar los métodos puede ser contingente o puede darse a posteriori cuando yo ya tengo unos resultados de estudio, de un estudio en particular, sí es muy importante o se prefiere, por decirlo de alguna forma, en el rigor propio de estos diseños o de estas integraciones, que se dé desde el propósito, desde el momento en el que yo tengo una intencionalidad de entrar a reconocer un fenómeno, de entrar a resolver un problema, que yo desde el propósito lo haga explícito esos elementos de integración. Y esto es porque me da posibilidad de que a lo largo de los diferentes momentos de la metodología yo tenga en cuenta ese proceso de integración. Si, por ejemplo, en la muestra, si tengo que hacer muestras dependientes, es decir, que sean la misma muestra, o puedo, en un mismo marco muestral, puedo entonces elegir sujetos distintos, mirar el asunto de los instrumentos, etcétera. Digamos, a lo largo de mi diseño, si yo tengo claro desde mi inicio que voy a hacer que necesito, que mi fenómeno necesita integración, eso me va a facilitar mi planificación y por lo tanto reducir, digamos, los riesgos que puedan darse o elementos que puedan sortearse más fácilmente si lo planifico desde el momento. También es importante tener en cuenta que la integración no es un asunto como tan decir que yo tengo dos componentes y no dar cuenta en mi diseño y no dar cuenta en mi apartado metodológico de ello.
la integración, la manera como yo voy a poner a conversar los elementos es muy clave. Los enfoques es muy clave y debe hacerse no solo de manera rigurosa, sino explícita. ¿Qué estrategia utilicé finalmente yo para ponerlos a conversar? ¿Cuáles fueron mis elementos que consideré y que tuve en cuenta en este marco y en este proceso? Además, pues, una clave que definitivamente estamos convencidos es que una adecuada integración mejora las conclusiones de un estudio. Digamos, sí posibilita tener una visión más amplia y más consolidada de los fenómenos a los cuales nos acercamos. Pero, pues, por supuesto, esto sí implica unos retos. Y algunos de los retos a los cuales nosotros nos hemos visto como un poco, digamos, nos hemos encontrado a lo largo del camino, es que de alguna forma sí requiere, pues, un equipo capacitado o al menos un integrante del equipo que tenga algo, digamos, de noción de cómo integrar los métodos, cómo ponerlos a conversar. Y esto implica también que tengamos investigadores o profesionales en nuestro equipo que está haciendo el estudio con entendimiento y visión sobre los métodos, que tengan esa posibilidad de apertura a considerar que en efecto sí es posible de una manera rigurosa poner a conversar los métodos desde estructuras también, digamos, muy bien descritas. Otro reto, y es que, bueno, no es fácil contar con gente con formación en esta integración de métodos, sin embargo, sí es vital tener experiencia multidisciplinaria, porque recuerden que partimos mucho de esta idea de la complementariedad metodológica, pero eso implica también que esa complementariedad se dé en función de esas visiones de mundo que tienen las diferentes y que pueden aportar las diferentes disciplinas a un fenómeno. Claro, esto me da un poco mayor complejidad logística, tal vez un poco más de complejidad de poner a conversar diferentes, voy a decirlo así, idiomas, pero nos posibilita, repito, que es un poco la finalidad, mejores conclusiones para informar mejor la toma de decisiones. A veces puede ser un reto cómo sintetizar y difundir este tipo de estudios que tienen integración de métodos, porque, pues, como ustedes ya vieron, pues es un componente extenso cuantitativo, un componente extenso cualitativo y además, pues nos toca poner la parte de integración. Entonces puede ser complejo. Algunos autores optan por lo que ellos llaman la publicación en piezas. Sin embargo, pues se pierde justamente esa posibilidad de ver cómo entran en conversación en los diferentes momentos. Es un reto, sin embargo, hay algunas estrategias, como lo vimos, como el Joint Display, que nos ayuda un poco a hacer más amena esta difusión de evidencia. Algunos estudios que hemos publicado nosotros en el IEX, que tienen, digamos, sobre todo aproximaciones de integración de métodos desde la triangulación, pueden ser consultados en nuestro repositorio que se encuentra en nuestra página web. Bueno, no nos queda más que decir hasta el momento muchas gracias y esperamos que haya sido una masterclass provechosa. Voy a poner, vamos a darle paso un poco a las preguntas que puedan surgir o la actividad de cierre. No sé si tienen preguntas. Porque podemos abrir, tenemos unos minutos, podemos abrir el espacio para preguntas. Adelante, Adriana. Todavía, Lorena, no tenemos preguntas en el chat, entonces para suscitar el diálogo voy a compartir las respuestas al sondeo que hicimos al inicio de la masterclass. Era la primera vez que probábamos esta herramienta de sondeo de Teams. Queríamos ver cómo era la experiencia y pues quienes alcanzaron a acompañarnos en esa respuesta vieron que algunas personas pudieron responder el sondeo, otras no. Tuvimos en total 19 respuestas en la primera pregunta que hicimos y 20 en la segunda. Entonces, bueno, nos da la posibilidad de tener respuestas en tiempo real, pero parece que quienes están en la versión online no pueden votar. Conocimos la herramienta. Aquí ya les estoy proyectando la primera pregunta de las dos que hicimos y es sobre la investigación en salud. Más que pregunta, es como este sondeo de sus percepciones. Entonces, el primer enunciado decía sobre la investigación en salud, elija la opción que considera más adecuada. Como hemos visto al inicio, predominó la selección de la primera opción, que es la integración de métodos, permite articular la evidencia científica. Aquí
quiero hacer una pausa y ese énfasis, la evidencia científica que se obtiene a través de métodos cuantitativos y cualitativos, toda esa evidencia científica, ¿cierto? Confluyen las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias básicas, las ciencias de la salud con sus métodos. ¿Y cómo lo hacemos? Esa integración según las necesidades de cada investigación, que creo que quedó muy claro con el recorrido que nos hizo Lorena. Me gustaría un poco, Lorena, escuchar tus percepciones sobre esta selección que tuvimos de las otras dos opciones. Tuvimos una persona que seleccionó la segunda opción, que es la integración de métodos. Permite complementar la evidencia científica cuantitativa con información cualitativa subjetiva según las preferencias de cada investigador. Y la voy a juntar de una vez con la tercera, que tuvo 2 votos, 2 personas la eligieron, que es la integración de métodos permite superar las debilidades de los métodos cualitativos por medio de las fortalezas de los, no sé si dice un lapsus, permite superar las debilidades de los métodos cualitativos por medio de las fortalezas de los cuantitativos, que es otra idea que a veces circula en el campo de la salud. Hago aquí una pausa, dejo de compartir para escucharte un poco o si quieren participar otras personas. Gracias, Adriana. Bueno, antes de dar como la palabra, pues básicamente sí hay como una, digamos, predisposición o un imaginario en el cual se considera que integrar métodos es, recordemos los stickers, es de alguna manera ponerle un pedacito cualitativo, poner un par de entrevistas en el marco de un estudio general. Casi siempre el general, por supuesto, es más cuantitativo. Entonces, creo que sí es parte como de la narrativa que se ha venido deconstruyendo, que se ha venido trabajando con esta idea de las investigaciones de método mixto, donde básicamente lo que muestra es que ambos componentes son fundamentales y sobre todo tienen un rol particular, por decirlo así, en esa comprensión o en ese propósito de la investigación. Cada uno cumple una función particular y es en el marco, digamos, de ese propósito donde tiene lugar cada uno de los métodos que yo he organizado para dar respuesta a mi pregunta de investigación. Una cosa que es como muy importante y que quiero recalcar es que la integración se da desde la planificación del proceso, ¿sí? No es una cosa como tan contingente y eso facilita y favorece uno de los elementos que ya vamos a responderle a Johan y es garantizar el rigor. Entonces escuchemos a Johan. Gracias. Bueno, Johan nos pregunta por el chat, no sé si él quiere abrir el micrófono, pero pregunta, ¿qué métodos o estrategia utilizan para limitar los sesgos presentes en los métodos mixtos? Bueno, Johan, muchas gracias por tu pregunta. Hay un elemento fundamental y es que los elementos de calidad y rigor en los diseños de método mixto están todavía en discusión, pero ya hay un acuerdo paradigmático, ya hay un acuerdo metodológico dentro de los, digamos, expertos del tema, y es que solamente garantizando, el primer elemento que garantiza el rigor en el marco de los métodos mixtos es garantizar el rigor interno en cada componente. Entonces, si tú tuviste un componente cuantitativo donde pasaron muchos sesgos, donde no hiciste un control adecuado de sesgos, pues tu integración de métodos ya carga, digamos, con ese lastre en términos de mixtos, igual con lo cualitativo. Si tú no fuiste riguroso, no garantizaste transferibilidad, no fuiste riguroso garantizando auditabilidad de tus datos, etcétera, etcétera, pues estos elementos se arrastran en términos de la integración. Entonces, el primer paso para garantizar esos, digamos, limitar esos sesgos en el apartado de integración es que cada uno de los componentes garanticen el rigor per se, ¿no? Con sus lógicas internas, con sus elementos internos de garantía. Otro elemento que es súper clave es hacer explícito cuáles fueron tus estrategias de integración y cuál fue la técnica que finalmente utilizaste para esa estrategia de integrar y poner a conversar los métodos. Hay un par de artículos muy interesantes que podemos también compartirlos. Que habla de que en este momento, digamos, todavía está en discusión los elementos que se consideran claves estratégicos a la hora de estandarizar o de ver estándares en la integración. Es digamos, un espacio abierto todavía, pero ya hay unos acuerdos allí muy estratégicos frente al rigor. ¿Qué implica el rigor en esto de los diseños de método mixto?
Vamos a darle la mano, si les parece, a María Fernanda. María Fernanda, bienvenida al IEDS. Adelante, por favor. Mil gracias, muchas gracias por esta clase. Perdón que no abra mi cámara, pero no puedo en este momento. Mi pregunta hace referencia a si lo que ustedes están hablando y uno está planteando una investigación por fases, ¿es diferente o es igual? Es decir, yo puedo tener una fase en donde hago un constructo, una segunda donde hago un diseño y una tercera donde hago ya una validación. Digamos que podrían ser cada una de las fases mixtas o podría ser una y otra y se daría la característica de la investigación mixta. No sé si me hago entender. Sí, sí te haces entender y es una pregunta muy buena. Muchísimas gracias, María Fernanda. Digamos que algunos estudios multietápicos o multifases pueden entrar dentro de esta idea de los diseños de método mixto siempre y cuando se muestre a lo largo de la planificación del diseño cómo se están y cuándo se están integrando los métodos. Entonces, esto es súper estratégico y casi que diferencial, porque yo puedo tener etapas, pero no las integro de una manera explícita, sino, digamos, con un propósito que se tenga particular. Entonces, estos diseños multietápicos o multifase pueden entrar en esta sombrilla de los diseños de método mixto siempre y cuando ese proceso de integración y de planificación de la integración a través de sus diferentes estrategias se haga explícito. Hay un elemento más que hay que integrar, que no es objeto de esta masterclass, pero también es fundamental y es cómo integro yo mis poblaciones, cómo integro yo mi muestreo. Eso, por ejemplo, también es un elemento que da cuenta de ese proceso de integración que va tejido o que se va tejiendo desde el inicio. Esta idea de los instrumentos, de la construcción de instrumentos, por ejemplo, es uno de los diseños que más se muestra en literatura como un diseño mixto. Pero, repito, siempre y cuando en mi planificación de diseño yo haga explícito esos elementos estratégicos de la integración, básicamente. Muchas gracias. Es A ti, decir, María es Fernanda. muy importante en la planificación estratégica sí tenerlo listo. Es decir, Sí. es ok. Y hacerlo explícito. ¿Cuál es mi Okay. integración? ¿En qué momento se dan? ¿Cómo es esa integración? Casi que desde la pregunta y el planteamiento del problema, cómo es que yo voy tejiendo absolutamente todos los procesos de integración. Y cada proceso de integración en esa planificación del diseño debe dar cuenta de que se está cumpliendo. Eres muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, vamos a responder una última pregunta y ya vamos dando cierre. Desde la experiencia del IEDS, ¿qué tanta apertura han identificado para la financiación o apoyo de proyectos con este tipo de diseño en Colombia? También una muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Mariana. Pues digamos un poco desde nuestra experiencia es que ya hay más apertura y creo que, digamos, se está viendo cada vez más como un plus, como un valor añadido el que uno apueste por diseños más complementarios, ¿no? Digamos, hay ya toda una, voy a decirlo así, un movimiento o unos elementos que nos favorecen y es que financiadores como el NIH, por ejemplo, de los Estados Unidos, ya tienen listas particulares de chequeo para evaluar estos proyectos que vienen con diseños mixtos. Entonces, casi que uno va viendo que ya está existiendo una alineación o más alineación por parte de los financiadores a este tipo de diseños sin que tenga que verse, digamos, como elementos aislados, ¿no? O fases aisladas. Entonces, yo creo que hay un camino que se está abriendo, que cada vez más se posibilita. Y también, digamos, desde la perspectiva de los financiadores, que también es un reto, y es pues establecer esos estándares, esos elementos que se van a valorar como estratégicos, como rigurosos en el marco de estas propuestas. Bueno, yo creo que vamos a dar cierre, no sé, compañeras de mi jefatura, si alguna cosa adicional nos falta por decir o alguna cosa se quedó por ahí en el aire, adelante, por favor. Se nos queda la segunda pregunta del sondeo, que creo que en buena medida ya has reflexionado al respecto, pero voy a compartir los resultados de las 19 personas que pudieron participar al inicio de la masterclass. Les propusimos seleccionar la opción que consideren más adecuada sobre la investigación en salud. Estamos proyectando las 4 respuestas. La que tuvo más respuestas, seleccionada por 18 personas, fue: es posible integrar todo tipo de métodos
en forma rigurosa y creativa según las necesidades de cada investigación. Antes de escucharte, Lore, a mí me gustaría detenerme un poco en esta idea que es tan importante y es ¿cuál es la pregunta que nos estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces, ¿dónde necesitamos integrar? No forzar integraciones para generar una investigación integrada, sino dónde valdría la pena articular métodos para darle fuerza a la respuesta que podamos construir ante esta o estas preguntas de investigación que nos estamos haciendo. Y en esa medida, entonces, a lo largo de la implementación de la investigación, tendremos que encontrarnos con mayor énfasis en unos u otros momentos del trabajo. Hubo una selección, una persona seleccionó la opción A, que es solo es recomendable integrar métodos epidemiológicos y económicos. Los métodos cualitativos solo se integran cuando el financiador lo exige. Me gustaría escucharte, Lorena, como jefe de la unidad de métodos cualitativos, un poco desde la experiencia y también desde la experticia, tus reflexiones al respecto de esta idea. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es una oportunidad también para contar lo que ha sido un poco la jefatura de métodos cualitativos en el marco de una agencia que evalúa tecnologías, que de alguna manera también es innovador o novedoso encontrar este tipo de unidades técnicas en estas agencias o en este tipo de agencias. Y es que definitivamente digamos que ya teniendo presente, y lo dije en algún momento de la presentación, la complejidad de los sistemas de salud, la complejidad misma de lo que significa la salud, pues digamos el componente cualitativo no es accesorio, ¿no? No se ve ya como una cosa, como el sticker que le pegamos ahí a la foto, sino que se ve con un propósito legítimo, pertinente y necesario de entrar a comprender las perspectivas de los actores y cómo entran a jugar un rol fundamental en la comprensión de esos elementos clave digamos, más cuantitativos. Y pues ha sido muy provechosa la experiencia de nosotros comunidad en nuestro contexto. Nuestros compañeros, digamos, también han sido muy abiertos y ya casi que todo componente o todo estudio que hacemos lo procuramos hacer, como dices, no desde una visión forzada, sino porque en la comprensión de la necesidad del componente cualitativo empezamos a hacerlo casi siempre integrado, ¿no? Teniendo presente que es fundamental entender las percepciones de los otros y las otras en estos contextos y sobre todo el rol del contexto en muchos de los estudios que nosotros hacemos. Entonces creo que hay apertura desde la experiencia de la jefatura, ya vemos que no es solamente el sticker que ponemos, sino que tiene en sí mismo una finalidad fundamental en esa comprensión más robusta, en esa generación más robusta de evidencia para la toma de decisiones. Bueno, pues no sé si algo nos queda adicional, solamente darles las gracias. Estaremos haciendo este espacio Saber Más Salud a lo largo del año. No se pierdan nuestras redes sociales porque allí estaremos invitándoles. Muchísimas gracias a todas y todos. Buena tarde. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien.